porque no se me ocurrió una más sencilla. Debería habérseme ocurrido una más sencilla, pero se me ocurrió esta que es como complicada. En un momento pensé que no iba a poder ser mi ópera prima, así que me puse a pensar que tal vez venía más adelante, porque era cierto que, bueno, había que convencer a los productores de que se animen a tremendo desafío. Pero por suerte en medio de todo eso, mientras inclusive empecé a hacer algo por mi cuenta, por otro lado, porque no sabía qué iba a pasar con esto, y en el medio de todo eso me lo encuentro a Viggo Mortensen. Bueno, la verdad es que por suerte el trabajo ese lo hizo el guión más que yo, que se portó muy bien, lo convenció, y cuando él se entusiasmó en hacer la película, él decidió ser también productor de la película para poder, como él dice, para proteger a la película y para protegerme a mí, lo cual ya significó como realmente un honor de sentir que tenía esa protección, ¿no? Y bueno, y se comprometió muchísimo con la historia, y yo creo que la película tiene mucho que agradecerle a eso. No, yo creo que podría suceder en cualquier parte. Yo creo que lo que tiene el lugar es que es un lugar que propicia que aparezcan algunas cosas o que se vean ciertas cosas que en otros lugares tal vez pasan más desapercibidos porque hay más gente o porque no hay tiempo, ¿no? O porque hay menos lugares para ocultar determinadas cosas. El Tigre tiene la particularidad de que pues, para empezar, que tiene un ritmo donde todo se vuelve un poco más contemplativo y que permite reflexionar sobre algunas cosas, y además tiene también la particularidad de que hay como un código tácito de respeto por la vida privada de los demás. Y eso a la historia a la trama de suspenso y también a la historia dramática de este personaje que necesitaba encontrarse con determinados elementos que habían quedado ahí pendientes, le era útil, ¿no? Como que servía para esa historia. Sí, yo creo que en realidad el ambiente es como si, digamos, tiene algo un poco misterioso o tenebroso según cómo se mire, haya más bruma, sea el atardecer o según la hora del día, pero la verdad es que donde está puesto el acento es un poco qué es lo que hay detrás de esa bruma, o qué es lo que hay detrás de ese follaje, o qué es lo que hay debajo de ese río, y los personajes van como transcurriendo por ese caminito a veces un poco más oculto, y traen un poco más a la luz esas historias que a veces a uno le cuesta ver, y que un poco la intención era esa, ¿no? Hacer ese camino. Y de todas maneras igual hay algo como una búsqueda de mostrar esas cosas también de que se vean lindas, porque en definitiva una cosa no quita la otra, y a mí me parecía interesante que uno pueda convivir con esas dos cosas, que a veces lo que resulta difícil de enfrentar al mismo tiempo también es lindo, o determinadas cuestiones que tienen que ver con la violencia, que uno tiene como una relación como muy ambivalente con la violencia, porque no creo que si a todo el mundo le interesa tanto las historias de acción y los thrillers y todo esto, evidentemente hay algo que nos resulta atractivo de eso, que no creo que seamos todos unos psico-killers, pero evidentemente hay algo por ahí a develar que está bueno mirar, ¿no? A ver qué pasa. Es complicado, la verdad que sobre todo creo que a mí por lo menos me cuesta parar un poco esa voz interior que dice, pero ¿y esto por qué? Y acá, y en realidad, o sea, como que en ese sentido es más fácil trabajar con un guión ajeno, pero lo que tiene de la oportunidad que tiene de trabajar un material propio es que uno puede ir como calculo que ninguna otra persona puede. Uno sabe lo que quiere y a dónde quiere llegar, y bueno, después está el tema de ver si tiene la suerte y las herramientas de conseguirlo, y también si se anima,
¿no? Porque a veces hay que superar o prejuicios mismos de uno, o también animarse a decir, bueno, si esto me lo imaginé así, vamos a por ello. Bueno, el personaje, el que apareció como en segundo lugar, como con se dibujó más claramente, fue el personaje de Claudia. Para mí era importante que fuera una mujer fuerte y que al mismo tiempo tuviera la dulzura que yo creo que Soledad le pudo imprimir al personaje, que no fuera unilateral en esa cosa que tiene tan a tierra y tan consciente y tan racional que tiene el personaje en la película, y que nos lleva a esa parte como más racional como espectadores, de decir, bueno, ¿no? Como le dice claramente ella, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué es todo esto? Y tuve la suerte de que a Soledad le interesara, ¿no? Hacer este personaje, que por un lado era interesante el camino que proponía la historia, y también trabajar junto a Vigo en un papel tan importante, pero al mismo tiempo también tampoco era que era la heroína de la historia en su totalidad, ¿no? Y para mí fue realmente, no sé, me pareció como muy generoso de su parte también, ¿no? Como embarcarse en esta historia. Después aparecieron Daniel Fanego y no aparecieron. A Adrián y a Rosa fue más difícil de encontrar. Con el director de casting, con Walter Rippel, le dimos bastantes vueltas al asunto. Y Daniel Fanego al principio nos parecía que podía llegar a dar un poco urbano, pero creo que se empezó a poner como más bruto y empezaron a aparecer otras cosas, y tenía a su favor que contaba con esta ironía que tiene él que le sale tan fácil, y que hacía como creíble que hayan sido amigos de chicos, porque también había que construir un pasado ahí, un pasado creíble, ¿no? Que fuera de la isla, pero al mismo tiempo que hubiera tenido una relación profunda con estos que se criaron un poco más en la ciudad. Así que, y bueno, y el personaje de Sofía Gala también había algo como que en otras historias, en otras películas en las que ella trabajó, que yo creo que ella es una gran actriz y que tiene un futuro muy interesante por delante, pero siempre había hecho personajes más de la ciudad. Ella, digamos, naturalmente ella es una chica bastante urbana, pero hay algo de la manera de la manera que ella pudo leer el guión y de la devolución que ella me hizo sobre esta historia, que a mí me pareció que ahí había una verdad que le podía dar al personaje que era interesante.